A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Primero quiero saludar porque me han hecho llegar sus abrazos y su cariño colegas y oyentes de Venezuela, de Chile, de Cuba, aunque no lo crean, les falta energía, pero de vez en cuando enganchan la red internet cuando tienen posibilidades y nos escuchan. Y realmente se los agradezco, sé que es todo un sacrificio. Así que bueno, agradecido el equipo de Clave China por contar con ustedes y poder compartir los contenidos de este programa. Una semana dura. Bueno, el lenguaje obsceno de la guerra, vociferado por Donald Trump, como un actor de escasas condiciones histriónicas, ha inundado con confusas y contradictorias narraciones los medios de comunicación de Occidente en esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Y ahora su reciente acuerdo de paz, que no parece consolidarse del todo. Según Israel, el Líbano, bombardeado con consecuencias realmente trágicas, miles de muertos y desplazados, sigue desangrándose como si no fuera parte de este mundo de guerras donde los objetivos estratégicos entre quienes agreden no parecen coincidir. Pero lo más trágico y abominable es que detrás del lenguaje soez militar, del recuento de los barriles de petróleo que si suben o si bajan, y que no decimos que no sea algo importante porque encarece la vida de millones de seres humanos del mundo, hay otra cuenta más terrible, la que no parece preocupar a los grandes relatos de esta guerra. Los muertos, sí, los seres humanos que se desgarran bajo las esquirlas de drones y misiles. Pakistán, como sabemos, es el mediador de esta paz endeble y quizás China sea de momento la brújula en la que se inspiró este alto al fuego. Sobre esto hablaremos con el sociólogo y analista político Sebastián Schultz, un amigo de la casa, en torno al papel de China en esta guerra, sobre la cual ha habido muchas especulaciones. Si tenemos tiempo, queremos situarnos en Latinoamérica, específicamente en Brasil, con la voz y el análisis de Darío Pignotti, que nos dará algunas pistas de cómo se prepara Brasil, ¿no? Un país tan importante y estratégico de la región, para evaluar si aún puede o no sortear este futuro fascista que le sigue proponiendo la familia Bolsonaro ahora a través de su hijo. ¿Se sumará a la fila de otros países de Latinoamérica? Una situación que avisora un panorama realmente preocupante para nuestra región en el marco claro de las aspiraciones coloniales de los Estados Unidos, que contará con nuevos aliados o esclavos para seguir destrozando los caminos medianamente independientes que se crearon a fuerza de mucha lucha. Y no escapa a este programa la situación de Cuba, doblemente agredida por parte de Estados Unidos, sometida a su población a prácticamente vivir sin luz, sin transporte, ni salud, ni comida, a pesar de la enorme voluntad de los cubanos de defender su derecho a elegir su destino y, por suerte, cuenta aún con la solidaridad de algunos países, y quiero destacar a Rusia y a México. Vamos a la cancha, abrimos el programa con música, como siempre. Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 相见不
知那一天，我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情意。Goodbye my love， 我的爱人再见。Goodbye my love， 从此和你分离，我会永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。我永远怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱在前，不知哪里再相见。Goodbye my love， 我的爱人再见。Goodbye my love， 相见不知哪一天，我会永远爱你在心底，希望你不要把我忘记。我永远怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱在前，不知哪里再相见。Goodbye, goodbye my love， 相见不知哪一天，我想你。Oh my love， Goodbye, goodbye my love， Te lo di, te lo di, te lo di， ay mi amor。Goodbye, goodbye my love， Goodbye my love， 我的爱人再见。Goodbye, goodbye my love， 温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻。Goodbye, goodbye my love， Goodbye my love， Goodbye my love， Y China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gón, que le da una particular característica a este segmento informativo. Sí, Enrique Gón, del Grupo de Medios de China, lo presentamos así y presten atención porque nos trae las novedades de estos últimos días. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gón, de saluda desde La Habana de Cuba. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, se reunió en la mañana del viernes en Beijing con Zheng Liwen, presidenta del Partido Kuomintang de China.
La delegación visitó la provincia de Jiangsu y la municipalidad de Shanghai antes de llegar a Beijing. Xi afirmó que esta reunión entre los líderes de los dos partidos, después de 10 años, tiene un gran significado para desarrollar las relaciones entre los dos partidos, como también las que se dan a través del estrecho de Taiwán. Asimismo, enfatizó que sin importar cómo evolucione el panorama internacional y la situación a través del estrecho, la tendencia general hacia la gran revitalización de la nación china no cambiará, como tampoco lo harán el impulso predominante para que los chinos de ambos lados del estrecho se unan. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este jueves en Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea, con su homólogo de este país. Wang Yi afirmó que China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte para tomar como guía fundamental e importante consenso alcanzado por los máximos líderes de ambos partidos y países en su reunión histórica en septiembre pasado, así como fortalecer la comunicación estratégica, mejorar los intercambios y la cooperación, generar mayores beneficios para ambos pueblos y promover conjuntamente la paz y el desarrollo regionales. Por su parte, la funcionaria nortecoreana dijo que su país apoya plenamente el principio de una sola China y se opone firmemente a cualquier injerencia en los asuntos internos de China. El gobierno de Estados Unidos debe escuchar la voz de la justicia y poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión contra Cuba, dijo este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning. En la misma ocasión, la vocera china también dijo que China hace un llamado a las partes pertinentes para resolver las disputas a través de canales políticos y diplomáticos, ejercer calma y moderación para reducir la tensión y que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán debería poner fin a la guerra y restaurar la paz y la estabilidad de la región. China ha dado un paso significativo en la modernización de su sistema educativo, anunciado que incorporará la inteligencia artificial en los exámenes de calificación docente. El 8 de abril se conmemora el Día Internacional de la Protección de los Animales Raros. Dentro de las muchas especies que necesitan protección, diversos tipos de luciérnagas del suroeste de China han sido declaradas como especies raras y protegidas. China presentó el 8 de abril una versión mejorada de su servicio de transporte de mascotas en la red de trenes de alta velocidad, ampliando su cobertura a 121 estaciones y 228 trenes, según informó China Railway Express. El servicio ofrece ahora dos modalidades: una opción acompañada para pasajeros que viajan en el mismo tren que su mascota y otra no acompañada, destinadas a propietarios que no realizan el trayecto. En ambos casos, se establecen requisitos específicos para garantizar la seguridad y bienestar de los animales. La Corporación General de Energía Nuclear de China anunció recientemente el inicio de la construcción de una central de energía solar termoeléctrica de 50 megavatios, cuyo funcionamiento se basa en cilindros parabólicos, ubicada a 4.550 metros de altitud en la región autónoma de Xizang, en el sureste del país. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Hasta la próxima. Clave China. K-A-R-E-N, let's go! 我係一個發育健全嘅女人，需要各種營養嘅平衡，無見一論各位錫我嘅人，咪要先係緊要，我仲要食瞓，專研靚身工作美食同旅行，幽默現金風格自由護膚品 ，sorry but not sorry， 我冇數男人，哎呀唔係故意，我只係特登。講到呢度不如轉下話題，時間關係我就要俾咗隻肥雞，幫佢按摩鹽同老抽要落齊，就爆香花椒八角跟葱紅葱蒜頭月桂。
加啲熱水冰同豉油做個底，再放翻主角落去溫柔仔禮抹火冚蓋3分鐘，voilà咁就搞掂呢隻詞語國際嘅豉油雞。癲呀癲過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多，靠做找個起碼令我終於忠於我，精緻的吃講究的買，今天以為精也不貴多，戀要失過先發現最啱身的一個。整開甜品做乜飛然教人整雞，出國太耐孝敬下自己個香港胃，伴侶錫你咪整佢適當係獎勵，阿嫲嗰代先會煮啲好嘢博佢留低，正如以前我 shopping 數以噸計，全部都係諗住再俾某個人睇，事到如今就算已經同佢一齊，個人風格夢想價值都唔想跪低，放大了愛別放低了自尊先好，各自跳舞夜了家裏互相守護，愛侶亦要各有自決，要 follow your own feelings，我性感他不盡講數，你着返好你件浴袍，癲也癲過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多，卡中找個起碼令我終於忠於我，精緻的吃講究的買，今天以為精也不貴多，戀要失過先發現最啱身的一個，苦也苦過，甘也甘過，今天智慧總算比較多，等你走去等你說去，好好修補我，緣分有千個愛有一個，今天以為精也不貴多，反正一切優雅扮相，只需討好我。我係一個發育健全嘅女人。Hello， 係，哦，新翻咗幾件有士多啤梨同 cream 嘅大褸啊。唔使啦，唔該，我而家有肉蒲、honey 同埋老抽 ，OK 㗎啦。如不可碰着對的人，仍不愧好女人，無求自漂亮。Mientras tanto, muchos seres humanos, desde el arte, encuentran caminos novedosos para seguir dando luz a un mundo que parece oscurecer. Y no hablo de la falta de energía o la crisis energética, no. Se trata de un encuentro que ocurrió aquí en Buenos Aires hace unas semanas y que logró fusionar dibujos de animación de autores chinos con la mejor música de autores e intérpretes argentinos. Lo quiero compartir. El cine de animación chino de las décadas de los 60s y 80s cautivó el domingo en Buenos Aires la atención del público en un vibrante encuentro que fusionó la poesía y narrativa visual del país asiático con la composición sonora de músicos argentinos. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural Morán del barrio porteño de Agronomía, donde 4 cortometrajes del estudio de animación de Shanghai fueron musicalizados en vivo por artistas argentinos que integran el grupo Videódromo, una propuesta de difusión cinematográfica y musical que explora obras no convencionales y que busca tender puentes entre culturas. Al investigar y al indagar sobre la historia de la animación china, nos enteramos de que hubo una industria, de que existe una industria poderosísima de la animación que tiene poca llegada en nuestro país y nos gustaba la idea de poder colaborar en tratar de difundir parte de ese trabajo. La jornada inició con la proyección de Los monos atrapan la luna, una pieza animada de Zhou Keixin basada en la técnica de recorte de papel. La obra introdujo a los asistentes a la sensibilidad y la conexión natural presentes en el arte visual y sonoro de China, con importantes mensajes relacionados además con el trabajo en equipo y la cooperación. Para la musicalización de las obras animadas, los artistas utilizaron instrumentos como el clarinete, el saxo, la flauta dulce, la tarca, guitarras, sintetizador, xilófono, vibráfono, bombos, leguero, caja chayera, voces y otros múltiples accesorios. Lograr una amalgama ahí entre la tradición cultural pictórica china, en este caso exteriorizada o materializada en estos cortos de animación, con una expresión musical propia desarrollada con músicos nacidos en este país, digamos. Entonces, de esa manera, poder tender puentes y lograr esa conexión, si se quiere, intercultural entre Argentina, China y Argentina.
Entre los aspectos curiosos de la iniciativa se encontró la capacidad de los músicos de recrear y lograr con instrumentos occidentales algunos de los sonidos originales de los cortometrajes animados. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Clave China. Y comparto con ustedes un informe de CGTN en español sobre la situación de Cuba tras la agresión, sí, porque se debe hablar de agresión, que pesa sobre Cuba tras la iniciativa de Donald Trump de impedir que cualquier país le acerque a Cuba no solo petróleo, aunque recibió por parte de Rusia y tengo entendido que también de México, además de este barco solidario que acercó medicación y comida para la población cubana. Realmente una situación gravísima e injustificada, de mucha injerencia, que no tiene sentido. Parece más un objetivo cargado de crueldad y de maltrato que algo que esté sustentado en alguna estrategia política. Lo escuchamos. Cuba está siendo arrastrada hacia un momento de oscuridad sin precedentes. Los aproximadamente 11 millones de habitantes del país caribeño ven oscurecer sus calles cada noche. Las farolas apagadas, los aires acondicionados detenidos. Esto no es el inicio de una película, sino una dura realidad que viven los cubanos en marzo de 2026. Lo más desgarrador es que esta crisis energética ya se ha cobrado vidas. Yo tengo 54 años, he pasado todos los procesos desde que nací y yo creo que como esta nunca ha existido. En Cuba esta crisis que tenemos ahora nunca ha existido. Se trata de una crisis de supervivencia provocada por el corte del suministro externo de combustible y la presión extrema ejercida por Washington. En enero de este año, Estados Unidos llevó a cabo una acción militar que se saltó con el control forzado del presidente venezolano Nicolás Maduro, cortando de raíz a la principal fuente de suministro de petróleo para Cuba. Durante 25 años consecutivos, Venezuela había sido el mayor proveedor de crudo de la isla. Poco después, el gobierno de Trump amenazó con imponer fuertes aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a Cuba. Potenciales proveedores como México se vieron obligados a suspender los envíos. Como resultado, en enero de 2026, las importaciones de petróleo a Cuba cayeron a cero por primera vez desde 2015. A la vez que usted sanciona, no hay petróleo. A la vez que usted sanciona, no hay comida. A la vez que usted sanciona, no hay nada. Washington intenta utilizar el hambre y la oscuridad como herramienta para forzar la rendición de La Habana, lo que en realidad constituye un castigo colectivo al pueblo cubano. La ONU ha advertido que si se agota el combustible, podría producirse un rápido deterioro y una grave pérdida de vidas. En esta cruel confrontación geopolítica, la inocente población civil es la mayor víctima. Esto ya agrava mucho más la situación y deja a la situación de la vida cotidiana cubana en una situación dramática, donde no funciona el transporte público, donde ya las carencias que había después de la pandemia se ven agudizadas por la falta de energía, la falta de combustible para manejar los vehículos, la falta de transporte público. Es decir, hay como una situación que simplemente se espiraliza hacia una situación desesperante. Tras la rápida conclusión de su operación militar en Venezuela, las acciones de Estados Unidos en Irán lo han situado entre la espada y la pared. Ahora el gobierno de Trump dirige su atención hacia Cuba. El propio Donald Trump ha declarado públicamente, ya sea liberarla o tomarla, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella. Para el consultor de política internacional Tobías Belgrano, la acción de Estados Unidos contra Cuba es tanto una obra de hegemonía geopolítica
como una operación electoral al servicio de la política interna. Me parece que si querés, Irán está siendo la mayor piedra en el zapato para los americanos, sobre todo para el gobierno de Trump, porque no están terminando de encontrarle la vuelta. Me parece que se equivocaron pensando que iba a ser mucho más fácil de lo que en realidad fue, porque la verdad es que la guerra sigue, los iraníes se siguen defendiendo, no termina de cerrarse el conflicto. La realidad es que la situación iraní demanda mucho más para los Estados Unidos que la situación cubana. Entonces la realidad es que no pueden estar enfocados en ambas cosas, y me parece que la idea que tiene la administración Trump es tener estas victorias simbólicas previas a las elecciones para decir: esta es mi administración del mundo. Con el aumento de las bajas en su conflicto militar con Irán y la creciente oposición en Estados Unidos a la guerra, el gobierno de Trump necesita con urgencia una victoria rápida de bajo costo y alto impacto simbólico. Cuba, tan cercana geográficamente, se ha convertido en el objetivo ideal. Esto responde tanto a una afirmación de la doctrina Monroe como muestra de su control en el hemisferio occidental, como a un cálculo electoral orientado a forjar una imagen de hombre fuerte. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha confirmado que funcionarios de su gobierno mantuvieron conversaciones con representantes estadounidenses. La Habana se muestra abierta a la inversión de empresas norteamericanas en el país y a permitir la participación de cubanos residentes en el exterior en el sector privado nacional. Sin embargo, las exigencias de la Casa Blanca son extremadamente altas. El secretario de Estado Marco Rubio, político de linatura de origen cubano, es señalado como el impulsor de una estrategia que busca forzar un cambio de régimen asfixiando el suministro energético. La Habana, por su parte, insiste en que su sistema político no está sujeto a negociación. Bueno, es un momento muy, muy riesgoso para la estabilidad del régimen cubano. Tengamos en cuenta que Cuba también sufrió una invasión apoyada por los Estados Unidos en los 60, es decir, es un régimen que ha demostrado históricamente una gran capacidad de resiliencia ante distintos momentos. Lo más posible que puede llegar a haber es algún tipo de negociación sin cambio de régimen, es decir, negociación de apertura económica, pero sin cambio de régimen político. Mientras las luces de La Habana se apagan, no podemos dejar de preguntar ¿hacia dónde conducirá realmente a Cuba este juego geopolítico llevado a cabo en nombre de la liberación? ¿Qué cicatrices dejará en toda la región? Los 11 millones de cubanos no solo están esperando el regreso de la electricidad, sino que también reclaman la dignidad y el derecho de supervivencia que merece un país soberano.我
心儿碎，陪你喝一杯。我要美酒加咖啡，一杯再一杯，一杯再一Y ahora sí, como les comenté en la apertura, hablamos con Sebastián Jules, un especialista, fundamentalmente un estudioso de China y el mundo. Nos centramos en las gestiones que la República Popular China viene desarrollando ahora ante una situación que no parece tener fin, la agresión de los Estados Unidos e Israel contra Irán, y sumo al Líbano, como objetivo de estas agresiones. Por estos días, analistas, artículos, varios, pretendieron poner en duda el rol que viene asumiendo China buscando la paz entre las partes. Si bien Pakistán es el que ha asumido la difícil tarea como mediador, como lo dijimos en el programa pasado, esta iniciativa no solo está respaldada por China, sino que presuntamente haya nacido del encuentro que se realizó en Pekín entre los cancilleres de ambos países, el de China y el de Pakistán. Sebastián, te escuchamos en torno a tu análisis de cuál es el rol de China en este contexto mundial tan, pero tan complejo que nos tiene en vilo y frente a un acuerdo de paz tan endeble. Yo creo que, a ver, primero, en función de las declaraciones que ha tenido la Cancillería china en estos últimos días, creo que lo primero que hay que decir es que es central entender que la posición de China tiene que ver o afirma que el gran responsable de la situación de desestabilización que existe en la región de Medio Oriente es Estados Unidos e Israel, digamos. Eso está dicho sin tapujos y por ende, para alcanzar una solución pacífica al conflicto del Medio Oriente, lo primero que debe pasar es el cese de las hostilidades por parte de Israel e Estados Unidos. No existe la posibilidad de alcanzar una paz en la región si primero no hay un compromiso de cese del fuego por parte de Estados Unidos e Israel, que han llevado adelante, según la visión china, una acción completamente unilateral e injustificada. En segundo lugar, digamos, la posición de China en relación al conflicto en Irán, pero en general en la política internacional, se adscribe a los 5 principios de coexistencia pacífica, en donde uno de los componentes clave es la no injerencia en asuntos internos de los estados, pero en segundo lugar y principalmente la resolución pacífica de los conflictos, siguiendo con el respeto por la institucionalidad internacional y la resolución diplomática y negociada de los diferendos internacionales que pueda haber. Entonces, hoy lo que está planteando China es que lo primero que debe pasar es un cese al fuego unilateral por parte de los Estados Unidos e Israel, y en segundo lugar, debe haber una resolución pacífica y negociada de este diferendo. La posición de China ha sido muy dinámica, China ha sido protagonista en el cese al fuego que ha sido anunciado por Trump. Se ha nombrado poco la participación de China, se ha hecho mención a la participación de Pakistán, pero está claro, ayer o en estos días la vocera de la Cancillería chino habló de que Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores, tuvo 16 llamadas telefónicas en estos días con representantes de Estados Unidos y con representantes de Irán para mediar el acuerdo por un cese al fuego que permita alcanzar una resolución pacífica y negociada de este conflicto. Entonces yo creo que la posición de China ha sido central en este proceso, porque China entiende que para la construcción de un mundo multipolar es indispensable la promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales basado en el respeto mutuo, en el reconocimiento de los modelos de desarrollo que adopta cada país, es decir, un respeto al modelo de desarrollo iraní, un modelo al respeto a la civilización iraní en su conjunto, y que para alcanzar la pacificación
de los conflictos internacionales, no tiene ningún tipo de sentido aportar armamento, participar o involucrarse militarmente en el conflicto bélico, sino que el rol que le corresponde a China es aportar a la mediación para alcanzar una paz duradera en la región de Medio Oriente. Considerando, muchos coinciden, que los organismos internacionales evidentemente no han perdido fuerza a la hora de orientar una salida pacífica, tanto en este conflicto que está abarcando fronteras mucho más amplias de las que inicialmente se pretendía, basado en Gaza, donde las matanzas se suceden más esporádicas, pero siguen ocurriendo, donde el acuerdo de paz, Israel niega que esto abarque al Líbano, y hace pocos días, aparte de los miles de desplazamientos que ha provocado en el sur del Líbano, se siguen produciendo muertos todos los días. Considerando que hay una estructura internacional que evidentemente no está funcionando, ¿crees que con la participación de China y esta visión que vos recién planteabas, a la que se pueden sumar otros países, no solamente Pakistán, hoy como vocero de ese acuerdo de paz, se puede llegar a un punto de entendimiento que también daría lugar a consolidar ese mundo más multipolar, más armonioso al que aspira China? Y no me cabe la menor duda que otros países también. Bueno, a ver, yo creo que estamos en un momento a nivel geopolítico de crisis sistémica, de reconfiguración geopolítica y de declive hegemónico de los Estados Unidos, que a su vez esto habilita o da cuenta de un intento de recomposición hegemónica al interior de los Estados Unidos, pero principalmente esta situación de crisis sistémica abarca asimismo todas las organizaciones institucionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial al calor de los acuerdos de Bretton Woods. Hoy estamos en una época de crisis de legitimidad de las instituciones, producto de que lo que está en transición es el orden internacional en su conjunto, y estamos viendo cómo un determinado orden institucional creado en el marco de una relación de fuerzas específica, al cambiar esa relación de fuerzas, hoy esas instituciones dejan de ser legítimas para gran parte del sistema internacional, incluso para aquellos mismos que la crearon, ¿no? Como los Estados Unidos. Entonces hoy estamos en un momento en donde claramente el orden institucional, las Naciones Unidas, no solo que no han dado respuesta, no han tenido capacidad de acción frente a la guerra en Irán, sino que, como vos mencionabas, tampoco han resuelto la cuestión de Gaza, tampoco han podido intervenir en la cuestión de Ucrania, no han podido resolver ni siquiera la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera global de 2008, y en ese marco de transición sistémica, que seguramente abarcará como una de sus dimensiones la conformación de un nuevo sistema institucional, lo que debe primar hoy es la legitimación de principios que guíen ese nuevo sistema institucional a nivel internacional, y yo creo que eso es lo que está intentando hoy promocionar China. Es imposible resolver los conflictos internacionales si esa resolución no se basa en determinados principios universalmente acordados, como por ejemplo el diálogo, la diplomacia, la paz como método de resolución de los conflictos, el rechazo al hegemonismo, al unilateralismo, al intervencionismo. Si el orden, si las potencias emergentes y los grandes países no se ponen de acuerdo en esas cuestiones, es muy difícil resolver estos conflictos, porque la guerra en Irán particularmente no tiene solo que ver con incidir en el precio global de petróleo, que es el objetivo central de los Estados Unidos para cortar el desarrollo industrial de China y promover una desestabilización en la región de Medio Oriente que legitime las posiciones hegemonistas de Israel, sino que también tiene que ver con que Estados Unidos está en un proceso de descomposición hegemónica y que busca de alguna manera recuperar algún tipo de iniciativa recurriendo a lo último que le queda, que es su capacidad militar. Entonces yo creo que ahí es donde China está intentando, por ejemplo, mediante sus postulados para alcanzar la paz en Ucrania o para alcanzar la paz en Gaza. Incluso recientemente, en estos días, a la par de la mediación para el acuerdo de paz en Irán, China pudo reunir a los representantes pakistaníes y afganos para alcanzar un acuerdo de cese al fuego en la región de Asia del Sur y Asia Central,
Entonces yo creo que China se está involucrando activamente en estos procesos, pero no quizás como nos tienen acostumbrados las potencias occidentales, que es intervenir mediante la vía militar, sino mediante una intensa actividad diplomática tendiente a alcanzar la estabilidad mediante la paz. ¿Vos no considerás que estas gestiones que vos muy bien enumerás y que de paso te pregunto que si también abarcan la situación que está atravesando Cuba bajo las amenazas de Trump en un nivel de violencia que realmente es inusitado, si esto es invisibilizado en general por los medios de comunicación, por los canales, digamos, donde habitualmente nos estamos informando, aún considerando que en el marco de una guerra no toda la información es cierta, y más con la impronta del presidente de Estados Unidos, que es una persona con ciertas condiciones histriónicas y que suele utilizar un lenguaje brutal y violento a la hora de definir, digamos, una acción o una evaluación sobre sus objetivos, ¿no? Hay algo, entiendo, muy deliberado, porque esto que vos estás diciendo son hechos que existen, son vínculos que existen, son tratativas que existen, y sin embargo quedan en un mar de confusión. Bueno, yo creo que como vos decís, Lidia, sin dudas hay una intencionalidad de gran parte de las corporaciones mediáticas en Occidente de invisibilizar el papel de China en la resolución de estos conflictos. Incluso muchos análisis políticos y académicos leen que esta posición de China es una posición conformista, quizás o hasta incluso cómplice de Estados Unidos en esta promoción de la guerra a nivel internacional. Yo creo que de alguna manera a veces lo que no se entiende en Occidente es que China tiene una forma de intervenir distinta a la que nos tienen acostumbradas las potencias occidentales. Primero, porque es una intervención que piensa en el largo plazo, no en el corto plazo, y además es una intervención que se realiza mediante vías de intervención no necesariamente directas en el sentido militar. Yo creo que, dicho eso, sí quizás hay una gran pregunta dentro de los análisis más políticos o geopolíticos en relación a, en un marco de ebullición de conflictos y además en un marco en donde se abayasa la soberanía de muchos países del sur global en un sentido despreciable, como irrepudiable, como por ejemplo fue el caso de Venezuela con el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, en el caso de Cuba con una agudización del bloqueo que hoy está generando una crisis humanitaria todavía más fuerte que la que ya venía con el bloqueo de Estados Unidos y que ha tenido grandes situaciones de solidaridad internacional, como el caso de Rusia, enviando petróleo, como el caso de México, por ejemplo, o incluso Uruguay. Uno esperaría que China, que es una de las principales potencias emergentes y en desarrollo, y que a su vez el propio Xi Jinping ha dicho que China, para construir un mundo armonioso y contribuir a alcanzar el sueño de rejuvenecimiento de la nación china, debe desempeñar un papel más activo en la política internacional. Uno está esperando a ver cuándo, si existe un momento en el que China se involucrará todavía más, por lo menos en acciones de solidaridad. Yo creo que no es que China no las ha hecho, porque China, mediante el financiamiento, mediante la inversión y la provisión de soluciones técnicas y logísticas, ha contribuido, en el caso cubano, por ejemplo, a la modernización de gran parte de la infraestructura portuaria cubana o materia ferroviaria. Incluso en el caso de Venezuela, China ha sido uno de los principales inversores y prestamistas en el país, en un contexto de bloqueos, de sanciones y de crisis energética en el país. Entonces yo creo que hoy la respuesta de China va principalmente en general en el sur global mediante la provisión de insumos de infraestructura y económicos para reconstituir capacidades industriales, y en el caso de algunos países con los cuales China tiene acuerdos mucho más fuertes de cooperación integral, estratégica, China ha proveído de tecnología militar, de tecnología de seguridad. El caso iraní es clave en este sentido, por ejemplo, la provisión de tecnología satelital para que Irán pueda escapar del GPS y de los satélites norteamericanos. Entonces yo creo que en este caso
los medios occidentales omiten deliberadamente estas situaciones para construir esta narrativa que yo creo que complejiza o perjudica o hace más difícil entender cuál es el desempeño de China en este contexto. Bueno, muy clarificador, Seba, lo que acabas de compartir con la audiencia. Digo, estamos camino, no para que me lo contestes, a las futuras elecciones de Brasil. Brasil es un país muy importante, estratégico, con muchos vínculos con la República Popular China, también los mantiene con Estados Unidos, claro, pero hay encuestas y apreciaciones, bueno, donde Lula, actual presidente de Brasil, estaría corriendo peligro de perder su presidencia a manos otra vez de la familia Bolsonaro. Y esto sería un golpe muy duro para una región que hoy está bajo la égida, en términos generales, de los Estados Unidos. Hace a un escenario donde Latinoamérica no está lejos de lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, para nada. Así que, bueno, es un tema que también vamos a abordar en el programa, no sé si en para compartirlo con tu entrevista o en el próximo. Pero te agradezco muchísimo, Seba. Sé que tenés una agenda bastante complicada. Así que gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, gracias a vos, Lidia, por tenerme en cuenta. No, al contrario. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, después de escuchar a Sebastián, quiero comentarles que hubo declaraciones por parte del gobierno chino a través de su vocero, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a los ataques que se registraron por parte de Israel al Líbano, con decenas de muertos y heridos. El gobierno israelí, Netanyahu, argumentó que el Líbano no lo consideraba parte del acuerdo de paz logrado entre Irán y Estados Unidos. Los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah han sumido a la población de la región en el sufrimiento de la guerra. La escalada continua de ofensivas militares por parte de Israel ya ha causado la muerte de más de 1.200 personas. El reciente anuncio de Israel de expandir las operaciones terrestres en Líbano y ampliar la llamada zona de seguridad corre el riesgo de prolongar y escalar aún más el conflicto, lo cual es motivo de preocupación. Líbano no debe convertirse en otra Gaza y la comunidad internacional nunca debe permitir que se repita la tragedia de Gaza. China hace un llamado a las partes involucradas para que cesen inmediatamente las hostilidades y trabajen para desescalar la situación. Israel debe retirar de inmediato todas sus fuerzas del Líbano y respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del Líbano. Clave China. Y nos vamos para reencontrarnos el próximo fin de semana. Esperemos que tengamos mejores noticias que las que atravesó esta semana que despedimos. Abríguense, parece que viene un poquito el frío, por lo menos por estos lados. Les mando un abrazo grande y les devuelvo los saludos que nos llegan de diferentes lugares del mundo. Un abrazo.
受，却不会醒。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，却不伤心，我不伤心。